Otro de los temas que ha sido muy clave en medio de la agenda informativa es precisamente lo que sucede en ese conflicto geopolítico entre Israel e Irán. Como lo habíamos prometido al inicio de esta emisión de Noticias Caracol en vivo, tendremos los relatos de colombianos que viven en Israel y que además han vivido este conflicto en carne propia, no solo con Irán, también con Hamas. Nos acompaña a esta hora Raquel y Jeremías, quienes están en Israel y quienes nos van a contar un poco sobre lo que es su vida en este momento. Ellos son esposos, viven en Israel y, como ya lo había dicho, les ha tocado vivir esta gravísima tensión de conflicto que se vive entre Irán e Israel. A Raquel y a Jeremías, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Hola, shalom. Hola, bendiciones. Gracias a ustedes por el contacto con nosotros. Hablemos un poco de lo que está pasando hoy, en este momento, porque aquí lo hemos informado, lo informan también medios internacionales, de ataques continuos, es decir, de ataques que desde el fin de semana pues no han cesado. Sería como el cuarto día aproximadamente de estos ataques entre Israel e Irán. ¿Cómo está Israel hoy? Bueno, en este momento, ahorita no se escucha nada por ahora, pero estamos listos para cualquier minuto suene la sirena. Tenemos alertas, así que gracias al Señor tenemos un buen sistema que nos deja saber con tiempo para poder prepararnos, coger los niños y irnos al lugar de refugio. En nuestra casa, nosotros vivimos acá en Jerusalén. Uno de los cuartos es un lugar de refugio. Los niños han estado durmiendo adentro de ahí porque los ataques comienzan, es por la noche, cuando está corriendo la acción, o en las horas de la madrugada, cuando todos están durmiendo. Nos levantamos por las alertas, así que es más fácil que los niños estén durmiendo en un lugar ya de refugio. Sí, pero Raquel y Jeremías, primero lamentando mucho que vivan este conflicto y de esta manera, porque realmente no es fácil de mencionar que a cualquier hora de la noche o de la madrugada pues pueden ser desde Israel o desde Irán víctimas de un ataque que se viene registrando de hecho de manera consecutiva en medio, ya lo decíamos, de una guerra geopolítica. Hablemos un poco de cómo ustedes logran identificar que en la mañana y en la noche, que en la madrugada y en la noche, pues van a recibir estos ataques de un momento a otro. ¿Hay alertas, hay alarmas, hay algo parecido? Are there alerts and stuff that you get beforehand? Yes, yes, we get alerts. There's a system now Hay un sistema que existe ahora para las alertas. that you get a first notification about Primero 15 minutes, 30 minutes before, recibimos una notificación 15 minutos antes que viene un misil which happened last night around 12:30. que pasó anoche a las 12:30 de la noche, But at the end, Iran was not able to successfully attack Israel, pero al final Irán no pudo cumplir con esto, con los misiles, so we didn't actually have to enter the bomb shelters. así que al final no tuvimos que entrar a un lugar de refugio. But in normal cases so far, Pero en los casos ahora normalmente Iran has successfully able to launch several attacks against Israel. Irán han podido alzar misiles hacia Israel. So once the actual launch takes off of Iran, Así we que get another en el notification, momento que sale un misil desde Irán, nosotros recibimos una alerta, una notificación which is gives us about 10 minutes to be ready. que nos da como 10 minutos para estar listos para entrar a un lugar de refugio. And then we get a final notification just 90 seconds before, and we know we have to enter Y al our final bomb shelters. sale otra notificación como unos 90 segundos y ahí es cuando suena, cuando ya entra la zona, y ahí es cuando suena la sirena. Y tenemos que entrar y laquear la puerta. Mire, ustedes hablan de que les dan unos minutos estas alertas o estas alarmas para llegar a los lugares de refugio. Israel Así tiene un es. sistema de eso, de refugios, como de resguardos. O sea, las casas las casas tienen estos resguardos o hay lugares en donde ustedes puedan acercarse para protegerse. Sí, nosotros actualmente tenemos un lugar de refugio en nuestra casa, en nuestro propio hogar, pero hay Sí. edificios, hay muchos edificios alrededores acá en Israel donde no tienen un lugar de refugio y eso Sí. ha sido el tema acá.
que muchas familias no tienen un lugar y también ancianos, personas que no tienen y lo que tienen que hacer es salir de sus edificios y bajar abajo. A veces hay un lugar de refugio al fondo, muy hacia abajo del edificio, Los pero mucha sótanos. gente no llega a tiempo. Ok, But that's why they have the ahead of time warnings. ¿Cómo? son como sótanos. Exacto, son como un sótano. La cosa es que si hay un edificio que tiene por ahí 9 o 10 pisos, la gente no alcanza a llegar. Sí, Y entiendo. hay la pánica que hay gente que se cae, se resbalan. También estamos hablando de los ancianos. Por eso la mayoría de la gente de edad no se mueven, se quedan en su apartamento, en su hogar, porque no alcanzan a llegar. Sí, They sit and claro. pray. Se sientan y oran. Pues es un panorama bastante complejo lo que se vive, especialmente en Israel y en Irán. Ustedes comentaban al inicio de la entrevista que tienen niños también. ¿Cómo es el protocolo con ellos? ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo viven ellos como niños, evidentemente, este proceso de conflicto? Una cosa que yo diría, nuestro gobierno, ellos, porque somos una nación que desafortunadamente estamos acostumbrados a esta realidad, siempre nos mandan información a través de mensajes, SMS, mandándonos diferentes puntas o información que uno puede compartirle a los hijos, que uno debería mencionarles, qué no decir, qué decir. Claro, todo depende de la edad. Tenemos 6 hijos, tenemos grandes, tenemos pequeños. No es fácil. La verdad que los niños no tienen filtro y ellos ven que algo está ocurriendo y se escucha en las noticias. Si no es en nuestra casa, se escucha de afuera. Cuando ahora lo que los niños están haciendo en Israel es que están estudiando virtualmente. Así que hay un programa donde los niños se montan, las profesoras y psicólogas les hacen preguntas, cómo se sienten los niños, en qué les podemos ayudar. Así que eso es algo muy lindo ver que nuestra nación siempre está ahí para ayudar emocionalmente en cualquier forma y ayudarnos como padres también en cómo hacerlo. Sí, qué bueno. Mire, de esta respuesta me quedo en la fortaleza que han tenido en los últimos meses, me imagino luego ya de acostumbrarse, ejemplo, a la guerra entre Israel y Hamas y de tener estos mecanismos especialmente sociales para atender a poblaciones como los niños y como los adultos que sin duda, o adultos mayores que sin duda son los más vulnerables. Pero hablar de la costumbre o desde la costumbre sigue siendo muy complejo, ¿no? It becomes complex, right? Well, Israel's a very adaptive environment Israel es una nación que se adapta because we've been living in constant uh, conflict with the porque Middle East eh, countries hemos vivido ya bastante tiempo con este conflicto con el Medio Oriente since the 1948. desde el año 48, Yeah, since the independence of Israel. desde la independencia de Israel. And I'm saying this as a born Israeli here, lived all Y my lo life. digo esto como un judío israelita que nací aquí y fue criado aquí en Jerusalén. And I lived in my teenage years during the Second Intifada Y yo viví los años durante la Segunda Guerra de la Intifada, when buses were exploding, cuando restaurants los exploding. buses se estaban explotando, los restaurantes. Common things every day. Esto fue nuestra realidad y yo me crié con esto. Because we're used to having conflict Y porque estamos tan acostumbrados viviendo con este conflicto and we're used to having crisis, y acostumbrados a la crisis, we adapt very quickly to the nos reality. adaptamos muy rápido a la realidad. Now, with this said, it's Ahora, still difficult dicho con esto, es todavía muy difícil because a lot of people can't go to work. porque muchas personas no pueden ir a trabajar. All of the kids are home. Todos los niños ahora están en casa. So, of course, it is a very difficult Y situation. que claro, la situación es aún más difícil. But as a society, we Pero adapt como ourselves una sociedad, nosotros nos adaptamos and we unite very quickly. y nos unimos muy rápido. Sí, mire, tenemos la ubicación de ustedes en Jerusalén. Sin duda, en medio de este conflicto que narra Jeremías, que viene desde el 48 aproximadamente, por distintas
por distintas razones, algunas religiosas, otras políticas, otras un tema territorial. Son varias, de hecho, las que se han unido en medio de tantos años de conflicto en Oriente Medio. Hablemos de Jerusalén, porque si bien había unos territorios que vivían el conflicto de una manera más fuerte, de una manera más consecutiva, pues esas líneas territoriales del conflicto se han venido corriendo. ¿Cómo está Jerusalén hoy, al ser una ciudad santa, una ciudad sagrada, que seguramente desde la oración pues ha pedido durante muchos años que cese ese conflicto? No entiendo la pregunta. Jerusalén hoy, ¿cómo está? What's the bottom line? Jerusalén hoy, ¿cómo está? Al ser una ciudad santa, una ciudad sagrada, ¿cómo está hoy? Han sido víctimas también de ataques. They've also been victim of attacks and stuff. Like, how is Yes, like, yeah, Jerusalem is the center of all religions. Jerusalén es la ciudad que es centro a todo tipo de religiones, Christians, Muslims, cristianos, musulmanes, yes, Jews, of course. tiene judíos. And again, I've been here all my life, the last 36 Les years. contaba que yo ya llevo aquí viviendo 36 años. And nothing really has changed in the last 36 years. Nada ha cambiado, en verdad, desde estos últimos años. That tension continues. Esa tensión sigue And I believe that tension will continue, y yo creo que esa tensión va a seguir yeah, until God restores this world. hasta que el Señor Él vuelva y Él restaura todas las cosas. See, my wife and I were people of faith, Mi esposa y yo, nosotros somos personas de fe and we believe in the spiritual realm, y nosotros creemos en lo espiritual. and that's what we're engaging with at this time. Y eso es lo que nosotros ahora, este conflicto es. Of course, this is a very physical war, Sí, entendemos que es una guerra física, hay una guerra que está ocurriendo, but we believe there's also a spiritual war happening right now, pero nosotros también creemos que hay también una guerra espiritual también que está ocurriendo. because there's an evil spirit from Iran. Porque hay un espíritu que es horrible que se está moviendo desde Irán. Not from the Iranian people, Y no estamos hablando, esto no viene de la gente de Irán, not even the Iranian nation, ni aún la nación de Irán. but there's a government now in Iran Pero hay un gobierno ahora que está dentro de Irán that has declared its purpose que to ha declarado destroy Israel. que su propósito es a destruir a la nación de Israel. And there's a spiritual reality in that, Y hay algo espiritual, una realidad en eso. and we believe that Israel is still the chosen people Y of God, nosotros creemos que Israel es el pueblo escogido por Dios and everything that's happening now is in God's y hands. todo lo que está ocurriendo está en las manos del Señor. And that's what we're believing. Y en eso nosotros estamos That's what we're creyendo holding on to. y eso es lo que nos estamos sosteniendo. See notifications Así of que cuando recibimos una notificación que salieron misiles, lanzaron, we are in contact with many people in Latin estamos en America. contacto con muchas personas, muchos amigos y familias de Latinoamérica. And we inform them of the incoming Inmediatamente les attacks, informamos de este ataque que viene and we know there's many Christians y sabemos praying for Israel. que hay muchos cristianos, mucha gente que se están uniendo a orar por la nación de Israel y aún también a la nación de Irán. Yes, they're praying, of course, also for Iran. También know orando there's por a la lot of nación. Christians in Sabemos Iran. que hay muchos cristianos, mucha gente buena en Irán Who do not stand with their government, que no están unidos con su and gobierno. many other citizens Y muchos who are not ciudadanos Christians, que aún no son creyentes, depressed que by the government. también han sido oprimidos por la situación de So Irán. free Iran, Así que estamos mirando hacia un Irán que sea libre. Israel does not want to harm the Iranian citizens. Israel no quiere hacer ningún daño a los ciudadanos de It just Irán. wants men Solamente quiere desmantelar ese gobierno attacking Israel. que su meta es para destruir a Israel. Sí, mire, entiendo desde las declaraciones de ustedes como personas que viven en bueno, nacido también, él lo ha dicho, un judío israelí que conoce sin duda lo que ha venido sucediendo en los últimos años, en décadas, en Medio Oriente. Hablar también para muchas personas que no viven el conflicto, que no lo han vivido, que no viven la guerra, es muy sencillo tal vez pensar en trasladarse, en el exilio, en salir de Israel. ¿Para ustedes es una opción hoy, además de ser una opción viable?
Is it Well, we are American citizens as well. Bueno, nosotros somos ciudadanos americanos también, So technically our family could leave Israel, así que nuestra familia podemos técnicamente salir, but we don't want to. pero nosotros no nos queremos ir de aquí. We don't believe we need to. No creemos que tenemos que salir de aquí. And there's many other Israeli Jewish people here Y in the hay land muchas familias también judíos que viven acá que sienten lo mismo, who could also leave Israel. que también podrían irse del país. But what would that mean Pero, ¿qué significará eso? if we just give up and leave our land? Si nos rendimos y entregamos nuestra tierra. That's why we don't do it. Por eso no lo hacemos. We believe in our right Nosotros creemos en nuestro derecho to live here in this land de vivir acá en esta nación, en that esta was tierra. given us by a complete legal Que standard. fue una forma que fue entregada a nosotros en la forma There's digital. A lot of lies in media. Hay muchas mentiras que salen en los lugares, From las the- redes sociales, going from the jihadist extremists de los extremistas de la yihad, with false narratives. pero es todo falso. Anyone who studies history, Cualquier persona que estudie la historia they know that Israel received saben independence que Israel righteously. recibió la independencia And justificamente. all Israel wants is peace. Y todo lo que nosotros, todo Israel, todo lo que quiere es paz. Now, of course, there's extremists, Claro, hay extremistas, but to a very, very, very small minority in this pero country. es una minoría muy pequeña. The majority of this country, we La just want to live in mayoría peace. de la gente acá en esta nación quiere vivir solamente en We paz. would be happy for Seríamos muy every country in the contentos Middle East to be para at que, peace. que cada país en el Medio Oriente viva en paz. We don't want any land from Syria No queremos ninguna tierra de from Siria Lebanon o de Lebanón or from Iran o de Irán. or any other country in the Middle East. Cualquier país del Medio Oriente. All we ask is to live in peace. Todo lo que pedimos es vivir en paz. Muchas gracias, Jeremías. Raquel, quiero ir cerrando esta entrevista con usted. Imagino que por su español usted es la persona que tiene raíces colombianas y le quisiera preguntar precisamente por esa conexión que usted tiene con su familia. Ellos imagino algunos estarán acá en Colombia, esa relación, cómo hablan, qué les dice, qué cuidado tiene, además porque el colombiano suele también ser muy prevenido, de enviar muchos mensajes de amor, de comprensión, de apoyo, hablar un poco de esa relación con su familia. Bueno, mis padres, ellos son de Cali, los dos son caleños. Nosotros ya llevamos viviendo acá 18 años en Israel. Nosotros hicimos Aliyah, que significa retornar. Nosotros somos judíos de los dos lados y la verdad que el Señor fue que trajo a mi familia acá. Todavía yo tengo tíos y tías y muchos primos, familia que están regadas, no solamente en Colombia, pero también en España, en otros lugares. Y claro, esto lo que hace es que nos escriben, siempre nos pregunta que cómo está, porque desafortunadamente en los otros países muestran a veces mentiras, ¿no? A través de las redes sociales o andan asustando a la gente y bueno, y gracias al Señor que nosotros estamos acá para contar la verdad y compartirles lo que está ocurriendo. Pero claro, no es fácil saber que uno tiene familia por acá y el conflicto y los niños es bastante complejo. Pero bueno, tenemos esa relación y le podemos compartir y también puntos de oración, de cómo unirnos y eso lo que hace es traer unidad. Eso es lo lindo que hay en medio de todo esto. A Raquel y a Jeremías, muchas gracias por su testimonio sobre esa tensión que se vive en Oriente Medio entre Israel e Irán, que ha sido consecutiva durante los últimos 4 días. 2 personas, especialmente Israel, que tiene raíces colombianas y que además pues con su esposo han decidido quedarse en Israel, tienen hijos. El panorama hoy es muy distinto a lo que se ha venido viviendo en un conflicto consecutivo en Israel y que evidentemente pues les preocupa el tema laboral, el tema académico para sus hijos sobre lo que se está viviendo hoy, pero que aseguran estar, por supuesto, muy unidos a la oración y a su fe. A Raquel y a Jeremías, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias.
Muy bien, tenemos imágenes también, ustedes las tenían, imágenes en vivo de lo que sucede en Israel, pero también imágenes en vivo de lo que sucede en Irán. Vamos a hacer un recuento. En solo este fin de semana se han registrado por los ataques consecutivos 250 muertos aproximadamente, 220 en territorio iraní y cerca de 30 personas en territorio israelí. Pero vamos con otro testimonio de un colombiano que pernocta en Israel, Yehuda Chamorro, quien se conecta a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Señor Yehuda, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola desde Jerusalén, gracias. Mire, precisamente él está en Jerusalén, igual que Raquel y Jeremías, que los entrevistábamos hacía unos segundos. Señor Yehuda, desde su testimonio, desde lo que usted vive, cuéntenos un poco cuál es el panorama hoy en Israel, en Jerusalén específicamente. La situación es bastante triste porque las personas, nosotros la mayoría de aquí, de los israelitas, queremos vivir en paz, pero desafortunadamente nos toca vivir esta realidad. Ahorita, si va por las calles de Jerusalén y me imagino el resto del país, no hay mucha gente en las calles porque el gobierno nos ha pedido que si no, no ir a los trabajos, los jardines y las escuelas están cerradas. Yo sí me toca trabajar, yo soy periodista, pero prácticamente si usted va por las calles, los negocios están cerrados y es difícil para la gente. Si tiene negocio, a veces sufren porque si no abren, no hay dinero. Entonces a veces les toca cerrar sus negocios. Entonces así estamos en estos días, desafortunadamente, porque un país tiene el objetivo de hacer genocidio contra Israel. Ya lleva hace muchos años con esa amenaza. Y aquí estamos. Sí. Mire, señor Yehuda, pero la diferencia entre lo que venía pasando, ejemplo, con Hamas, a hoy, a lo que está pasando con Irán, ¿qué cambió en la cotidianidad de ustedes en Israel? Lo que pasa es que Irán, la verdad, ha estado peleando contra nosotros aquí en Israel, desde octubre 7, a través de Hamas, a través de Hezbollah, a través de Siria y ahora a través de Yemen. Esa es una guerra indirecta que hemos tenido contra Irán, pero ahora el gobierno de Israel decidió ir directamente a lo que le llaman la cabeza del pulpo. Y entonces estos cohetes que lanzaban desde Líbano, Hezbollah y Hamas en Gaza, son cohetes más pequeños. Los cohetes y los misiles que están lanzando Irán es un armamento explosivo de entre 500 y 900 kilos, que pueden hacer lo que ha hecho. Cuando caen y pegan donde caen, hacen un daño muy fuerte, pueden destruir todo un edificio y más, y lo de alrededor. Entonces, eso es lo que tenemos que estar, el cuidado que tenemos que tener. Por eso, cuando nos vamos al refugio, a veces nos piden que estemos ahí una hora, como fue el primer día que Israel atacó a Irán. Y después otros días han sido 30 minutos, otras veces han sido 20, 10, depende. Entonces, porque estos ataques, estos misiles que está mandando Irán es para prácticamente destruir a Israel. Imagínense mandar en los primeros 2 ataques de Irán el año pasado, eran 400 misiles cada vez. Esta última vez fue casi 100 misiles. Y estos, como le dije, no son cualquier misiles, es para destruir la nación de Israel. Gracias a Dios que Israel ha puesto mucho dinero en la tecnología para proteger a los civiles, y con la cúpula de hierro se ha podido interceptar el 95%
de los misiles que son lanzados hacia Israel. Desafortunadamente, algunos han caído y han herido a mucha gente y han matado a algunos, como usted ya mencionó. Pero señor Chaparro, ¿cuántos días llevan entonces consecutivos sin poder asistir a sus puestos de trabajo? Bueno, usted como periodista sí en medio del cubrimiento, pero el grueso de la población sin poder asistir a sus puestos de trabajo, los niños sin poder ir a estudiar. ¿Cuántos días lleva este panorama? Ya llevamos 4 días, lo que se lleva desde que Israel atacó a perdón, a Irán. Ya llevamos Sí. 4 días, estamos en el cuarto, casi el quinto día. Mire, y es un panorama que, ¿por cuánto se estima que se siga dando? Eh, el- Algunos han dicho que puede ser 2, 3 semanas, 16 días. Se espera que no sea más porque el objetivo de Israel se ha alcanzado exitosamente, perdón. Entonces, en 4 días han podido destruir muchos de los sitios nucleares en Irán y se han podido eliminar los líderes de muchos de estos ramos del gobierno, así sea del ejército, científicos nucleares y varios líderes de la República de Irán. Y entonces, si se sigue con este éxito, entonces esperamos que la guerra no dure tanto. Sí, mire, también preguntarle a usted, que es periodista, que seguramente conoce el panorama geopolítico un poco, de una manera un poco más amplia, sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga. Es una posibilidad latente, uno. Dos, ¿qué pasaría con una intervención estadounidense? Eso se espera. Israel le gustaría que que Estados Unidos se una esta misión, especialmente con uno de los sitios nucleares que hay en Irán, que tiene, este es uno de los más importantes, se me olvida en este momento, pero está adentro, una milla adentro, es subterráneo. O sea, eso es increíble, la distancia adentro de la Tierra, donde tienen este sitio nuclear para crear un armamento nuclear. Es increíble que lo tenga adentro y entonces para poder ser exitoso en destruir este sitio nuclear sería mucho mejor si Estados Unidos se uniera con Estados Unidos. Pero si Estados Unidos no se une, Israel tiene otros planes B, porque Israel siempre está pensando un paso más adelante de los enemigos. Así toca, porque si no, Israel hubiera sido destruido hace mucho tiempo. Así como el plan de los Vipers y otras misiones que Israel ha podido tener en contra de Hezbollah. Y Sí. sí, entonces eso esperamos que Estados Unidos se una. Mire, señor Yehuda, también por sus declaraciones, por lo que me cuenta, además empapado por supuesto de lo que sucede en Oriente Medio, no se avecina, no se ve, no se puede observar la posibilidad de una tregua al menos temprana o al menos dentro de poco. Lo que pasa es que el primer ministro ya ha dicho que la única manera para Israel parar estos ataques es que si Irán acepta eliminar su propio plan, su propio proyecto de construir, llegar hasta las armas nucleares, o sea, abandonar este proyecto. De otra manera, Israel no va a cesar de atacar a estos puntos nucleares. Y quisiera hacer este punto claro, que Israel no está atacando a la población civil, sino está atacando los puntos nucleares que hay a través de todo Irán. Y es lo que, a cambio, Irán, por otro lado, ellos sí atacan puntos donde hay bastante población civil. Eso es la diferencia entre Israel y Irán.
Pues mire, a usted, señor Chaparro, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo, por sus declaraciones. Esperamos que siga muy bien, que se encuentre muy bien y que en medio de este conflicto, en medio de esta guerra y de estos ataques que son consecutivos, especialmente desde los últimos 4 días, logre salir usted muy bien. En su labor como periodista, pues también mucha suerte en lo que es cubrir sin duda uno de los temas más complejos en el mundo, una guerra. Gracias por sus minutos aquí. Gracias. Seguimos con el tema internacional que ha marcado la agenda en los últimos días, el conflicto, la guerra entre Israel e Irán, que, como ya lo dijimos, en estos últimos 4 días pues ha sido de ataques consecutivos entre estos países de Oriente Medio. Nos conectamos a esta hora con Carolina Espinosa, una colombiana que está radicada en Beryaco, que es una ciudad muy cerca de Tel Aviv, que queda en Israel, y que por supuesto pues también ha vivido todo lo que ha sido el recrudecimiento de este conflicto. Carolina, muy buenos días, bienvenida a Noticias Caracol. Hola, buenos días, Luisa. Hablemos un poco, y siempre inicio las entrevistas con ustedes, los testigos en territorio, sobre el panorama, sobre lo que usted como ciudadana de Israel pues vive día a día, especialmente en estos últimos 4 días. Hoy, ejemplo. Bueno, sí, la situación en este momento está bastante tensa. Hemos dormido poco en los últimos 4 días. Las alertas, pues tenemos que estar siempre cerca de los refugios. Y sí se vive de una forma muy tensa, pero esperando que termine pronto. Sí, mire, ¿usted con quién vive, Carolina? ¿Quién la acompaña a usted en su casa? ¿Quién vive este conflicto, esta tensión con usted? Bueno, yo estoy acá con mi familia, mi esposo y mis hijas. Vivimos, sí, como decías anteriormente, en una parte central, donde se escuchan, normalmente estamos con las alarmas, entonces sí que se escucha, sí que se ve un poco tenso, y bueno, llevándolo un poco a la situación. Claro. ¿Las niñas cuántos años tienen? ¿Cómo viven esto ellas? Bueno, desafortunadamente ya desde el 7 de octubre hemos tenido que acostumbrarnos a este tipo de situaciones. Entonces sí que, digamos, las mayores, las de 12, 17 años, lo vienen un poquito más acomodándose a la situación. La pequeña, que es de 10 años, sí en cierto sentido le da miedo cuando suenan las alarmas. Entonces sí, bueno, hay que hablar mucho con ella, hay que presentarle la situación, explicarle lo que está pasando y, bueno, estar preparados para entrar siempre al refugio. Sí. Yo quisiera entenderlo de pronto desde la dinámica y desde la dimensión de una niña de 10 años, y perdóneme si le hago este tipo de preguntas, pero sin duda el conflicto se conoce muchísimo más desde las poblaciones más vulnerables, y los niños son una de esas poblaciones. ¿Qué tipo de preguntas le hace su hija? ¿Qué siente ella? Bueno, digamos desde el 7 de octubre, cuando empezaron más las alarmas, el ruido de la alarma le asustaba mucho. Sí que con el tiempo pues un poco te vas acostumbrando y vas entendiendo que esta alarma es por tu seguridad. Se les explica mucho que, bueno, que las alarmas son para ayudarnos y para protegernos, pero siempre lo ves con una atención, o sea, siempre está pendiente si va a sonar, si no va a sonar. Cualquier ruido fuerte la asusta, como la mayoría de los niños, pero bueno, sí que en los colegios y nosotros como padres tenemos que explicarles normalmente qué es lo que está pasando, la situación que estamos viviendo, y explicarles que este tipo de alarmas o lo que suena pues es para protegernos y que pronto va a terminar, un poco es lo que se les informa. Sí. ¿Tienen un acompañamiento psicológico desde el colegio, desde la casa también? Sí que en los colegios les explican, en los colegios también tienen sus refugios, entonces los tienen preparados para entrar. Sí que psicólogos atienden en los colegios, normalmente a los profesores también se les da indicaciones, y a nosotros como padres también se nos dan cierto tipo de indicaciones, cómo hablarles, qué decirles, en ningún caso mentirles, contarles, digamos, la verdad, pero de acuerdo a su edad. Sí, mire, ahorita hablábamos con personas que habitan en Jerusalén, pero en Beryaco el
el panorama es igual, es decir, las personas no pueden ir al trabajo y los niños no pueden ir a las escuelas. ¿Está el mismo panorama? Todo el país en este momento está en un cierre, digamos, tipo en la temporada de COVID, cuando tenías que trabajar desde casa. Solo los colegios están cerrados, solamente los lugares esenciales como hospitales, supermercados están abiertos. Empresas de fabricación o empresas que son esenciales para el país también están abiertas siempre y cuando tengan un refugio. Y las personas que no son esenciales están normalmente trabajando desde casa. Sí. Los ataques a nivel de todo el país. Claro, los ataques son normalmente en la noche y en la madrugada. Cuando ustedes se van a dormir, ¿están listos para esperar una alarma, un ataque? Sí, bueno, ayer igual hubo uno en la tarde, más o menos hasta ahora. Sí que estamos listos, o sea, el cuarto, bueno, en Israel, digamos, edificaciones nuevas tienen el refugio dentro de la casa, dentro del apartamento, como sería mi casa, entonces sí que tenemos bastante tiempo para entrar al refugio. Entonces sí que estamos, digamos, en alerta, pero el sistema de prevención, digamos, es que entre 15 y media hora antes de, o cuando ven que el cohete está saliendo, nos avisan. Es una alarma bastante fuerte. Con esa alarma te indican que tienes que buscar un lugar seguro. 10 minutos antes de llegar te indican que ya tienes que entrar al refugio y ahí esperar órdenes hasta cuando puedas salir. A eso voy y precisamente le hacía esta pregunta para saber cuáles son esos protocolos que las autoridades han definido especialmente para estos 4 días que han pasado y que se vienen desarrollando. Los protocolos, además de las alarmas, ¿cuáles son? Bueno, cada persona, o sea, dependiendo del lugar que tenga, tienes que, de donde estés, si no tienes refugio en tu casa, tienes que saber exactamente dónde están los refugios más cercanos. En este tipo de cohetes o lo que están lanzando en este momento, que tienen mucho más poder de destrucción, no es indicado estar en la calle. Entonces te avisan con suficiente tiempo si lo pueden hacer para que puedas buscar un lugar seguro. Normalmente cada ciudad tiene refugios públicos. Entonces personas que no cuentan con el refugio en la casa tienen que bajar y llegar a su lugar de refugio. Sí. Los que tenemos en la casa, afortunadamente, pues tenemos mucho más tiempo. Pero sí es una situación tensa porque, te explico, por ejemplo, ayer a la 1 de la mañana que recibimos la primera alerta, realmente estuvimos en el refugio 4 horas, esperando a ver qué pasaba. Entonces, de la 1 a las 4 prácticamente no duermes. O sea, las noches para ustedes han cambiado completamente. Sí, sí, la verdad que no es fácil dormir porque estás a la espera de a qué horas van a lanzar el misil. Mire, hablábamos ahorita de los protocolos y entendiendo que esta frase que usted acaba de decir es bastante fuerte, es decir, ya no saben si dormir porque en cualquier momento les puede llegar una alerta. Pero entre los protocolos también se define, igual que en el COVID, que una sola persona del hogar vaya por los suplementos básicos, ejemplo. No, o sea, podemos salir, podemos salir, los supermercados están abiertos. Con este nuevo protocolo que te dan un rango de 15 a media hora, pues digamos que tomas más o menos ese tiempo si tienes alguna necesidad. Entonces sí que esta nueva indicación al venir de tan lejos, pues sí que te da un poco más tiempo de estar preparado. Entonces sí, los supermercados están abiertos. Sí que dentro de las recomendaciones del gobierno es en el refugio tener agua, comida, medicamentos esenciales, una linterna en caso pues de que algo pase y no puedas salir por muchas horas, ¿no? Sí. Ante este panorama, ustedes como colombianos radicados allá, ¿han pensado en salir del país, en trasladarse a otro lado? Bueno, primero toda la parte aérea está cerrada, así que no hay vuelos que entren, no vuelos que salgan. ¿Okay? Por otro lado, desafortunadamente, el antisemitismo en muchas partes del mundo está grave y no es cómodo para las personas judías, independientemente de la nacionalidad, estar por fuera del país.
asumes riesgos, asumes que no puedan protegerte. Entonces, muchas de las personas se sienten más seguras acá que fuera del país. Ok, es decir, es un riesgo intentar salir de Israel. No se puede salir porque el sistema aéreo está cerrado, entonces no hay vuelos. ¿Y vía terrestre? En el caso, no puedes porque igual las fronteras estás con, no sé, con Jordania, con el Líbano, que no son países amigos, así que no mucho podrías salir. Pero digamos que en caso de que se pudiera salir, muchas de las personas que, por ejemplo, están ahora fuera del país, hay más de 150.000 personas fuera del país, realmente tienen miedo de estar afuera, realmente tienen miedo de tener ataques, de que los ataquen, de que hayan ataques terroristas por fuera del país. Sí, solo por ser israelíes. Por ser judíos israelíes, sí. El panorama es... De hecho, se han presentado muchísimos ataques por fuera, o sea, las personas no pueden salir, no mostrar ningún signo. De hecho, si yo tuviese que viajar, viajaría con mi pasaporte colombiano. Claro. Eso le iba a decir, ¿ustedes tienen familia aquí en Colombia? Sí, mi familia está en Colombia. ¿Se comunican todos los días? Sí, los mantengo informados porque la situación es bastante tensa y no es fácil, así que sí, se mantienen al tanto. ¿Qué le dicen ellos, Carolina? Que nos cuidemos, rezar mucho, esperar que la situación termine y bueno, tratar de salir lo menos posible para poder estar más seguros. ¿A los refugios solo se puede ingresar cuando haya una alarma o una alerta de ataque o ustedes pueden decidir voluntariamente estar en el refugio? No, los refugios por orden del gobierno están abiertos. O sea, el que quiera entrar está abierto las 24 horas. Pero como te digo, o sea, a lugares nuevos tienen el refugio dentro de la casa. Entonces nosotros lo tenemos acá mismo en el apartamento. Sí, mire Carolina, ¿cuánto tiempo lleva usted en Israel? No le pregunto. 20 años. Sí, 20 años. En esos 20 años, lo que está viviendo hoy, pese a un territorio que ha habido en conflicto durante varias décadas, lo que usted está viviendo hoy, ¿se parece en alguna magnitud a lo que vivió en sus 20 años? No, de ninguna forma. O sea, puedo decir que todos estos 20 años nunca había sentido miedo de estar en Israel. Y en esta, digamos, desde el 7 de octubre hasta ahora sí que se ha sentido miedo. Sí. Se lo más pregunto... ahora con Irán, que digamos que es un país mucho más fuerte y es un país que está atacando directamente a la población. Y que tiene potencial nuclear también, ¿no? Pero, sí. Carolina, le hacía esa pregunta para ir cerrando la entrevista y que usted me cuente desde esa perspectiva de una recapitulación de 20 años, ¿cómo ha cambiado su vida en Israel en estos últimos 4 días? Te sientes menos seguro de salir a la calle. Si vas a salir, estás pendiente, digamos, de a dónde te diriges y revisar, digamos, si en esa línea de camino, en qué lugares podrías parar para poder entrar a un refugio. Entonces sí que mides cada movimiento. Y sí que, digamos, las explosiones que se sienten bastante fuertes en estos últimos 4 días y se sienten bastante cercanas, nos tienen sin dormir. Realmente nos tienen prácticamente 4 días durmiendo por intervalos. Sí, pues Carolina, mire, primero agradecerle por el espacio aquí en Noticias Caracol en vivo. Segundo, enviarle un abrazo de solidaridad como colombianos también por lo que está viviendo en Israel, porque nadie debería sentirse inseguro en su hogar. Y hoy es algo que pasa no solo en Israel, pasa también en Irán, pasa en Gaza, está pasando en muchas regiones del mundo debido a los conflictos que se están registrando, especialmente en Oriente Medio. Y tercero, pues abrirle este espacio a usted cada vez que quiera hablar con nosotros sobre lo que sucede en Israel y cada vez que quiera enviar un mensaje a nuestra principal audiencia, que es Colombia. Gracias por estos minutos acá. Muchas gracias a ustedes. 10:09 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Como lo dijimos, vamos a continuar con el análisis de la tensión que se vive en Oriente Medio, especialmente en una guerra desatada entre Irán e Israel. Pues mira, aquí leyendo algunos documentos y antes de pasar con el invitado, que es además un especialista en el conflicto en Oriente Medio,
hablar un poco sobre lo que ha sido ese conflicto y esas tensiones religiosas, especialmente entre Israel e Irán. Para Teherán, que es la capital de Irán, Israel es el pequeño Satán, así lo ha denominado incluso en varios documentos académicos sobre el conflicto en Medio Oriente, porque además para ellos Israel es un aliado fundamental del gran Satán, como han denominado a Estados Unidos. Y para Israel, Irán es un país que ha financiado el terrorismo a lo largo de la historia, pero que además los intereses de ese financiamiento al terrorismo han estado movidos por el antisemitismo. Sin duda, una base, una explicación un poco religiosa a lo que han sido las líneas religiosas de estos dos países, que han llevado a conflictos ya bélicos y también a conflictos políticos. Para hablar sobre esto, para ampliar esta pequeña introducción que acabamos de hacer, nos conectamos con Brian Acuña, quien es un analista, pero además es especialista en el conflicto de Oriente Medio, especialmente un conflicto entre Israel e Irán. Yo fui muy atrevida de pronto haciendo una introducción muy escueta de lo que ha sido el conflicto entre Israel e Irán, doctor Brian, pero hablemos un poco sobre eso, sobre las líneas que han llevado a este conflicto que trascendió a lo bélico, que ha trascendido también a lo político, que ahora hablamos incluso de capacidades nucleares. Bienvenido. Sí, buenos días, Luisa, y a todos los televidentes. Yo creo que la introducción que haces es muy correcta, muy precisa, marcando uno de los aspectos importantes de ese conflicto que se remonta desde finales de los años 70 con la Revolución Islámica en Irán, que da pie, digamos, a la salida en su momento del régimen gobernante, que era el régimen de los Pahlavi, la monarquía de los Pahlavi, y que posteriormente ha traído a este régimen teocrático que es el que dirige el país. Durante años han habido muchas tensiones entre Israel e Irán. Hay que sí mencionar que hay un punto, digamos, distintivo en los años 80, que con el desarrollo nuclear que Irak estaba intentando desarrollar, de alguna forma Israel e Irán, de una manera ahí cómplice, logran, digamos, desarticular las posibilidades de desarrollo nuclear por parte de Irak, ¿verdad?, cuando se destruye la planta de Osirak. Pero desde los inicios, desde la propia llegada del ayatollah Khomeini en su momento, siempre se ha hablado de la destrucción de Israel, ¿verdad? Incluso en una de las plazas de Teherán tienen un reloj gigante donde se va marcando el tiempo que ellos dicen que le queda al régimen sionista. Desgraciadamente, el tema, digamos, ha aumentado mucho en cuanto a las tensiones debido a las posibilidades de que Irán eventualmente pueda lograr sus capacidades nucleares, no solamente de desarrollo energético para fines bélicos, sino incluso el tema del desarrollo alterno que va con esto, ¿verdad? La construcción de ciertos tipos de armamentos, incluyendo misiles balísticos. Y uno de los aspectos que es fundamental y que incluso lo mencionaba la semana anterior acá mismo en Caracol, es que Irán a lo largo de los años han hablado de la destrucción de Israel y que dentro de las doctrinas bélicas o militares de Israel está la doctrina Begin, que dice que si alguien te amenaza con destruirte, le tomas la palabra y antecedes cualquier posibilidad. Y en los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de que Irán ya tenga, digamos, capacidades nucleares que puedan eventualmente no solo ser un riesgo para Israel, sino para toda la región, ¿verdad? Y que esto incluso pueda impulsar una carrera nuclear entre otros países dentro de la zona del Medio Oriente. ¿Cómo explicar, lo va a decir profesor Brian, cómo explicar, profesor, que dos territorios profundamente religiosos que deberían hablar desde lo sagrado, desde la espiritualidad, terminen con unas capacidades, al menos Israel, muy conocido por su fortalecimiento en cuanto a defensa? ¿Sí? Incluso tienen ellos la llaman una cúpula de hierro, una cápsula de hierro para evitar ataques y todo esto. E Irán ya está incursionando en capacidades nucleares. ¿Cómo dos territorios profundamente religiosos pueden desarrollar este tipo de guerras bélicas ya? Bueno, la pregunta es un poco complicada y no nos daría el tiempo para poder explicar todos los componentes,
Pero lo cierto del caso es que para algunas corrientes, desde el punto de vista religioso, pues esta tierra es, digamos, considerada una herencia, ¿verdad? O es tierra sagrada, tanto por judíos como por musulmanes. En el caso de los judíos, la tierra de Israel, ¿verdad? La antigua tierra de Israel, que de hecho es superior al tamaño que tiene actualmente el Estado de Israel, es considerado el lugar más sagrado para los judíos, ¿verdad? Que incluyendo la ciudad de Jerusalén, donde estuvieron los dos templos anteriormente. Y en el caso de Irán y del Islam, principalmente las versiones más radicales, o digamos las más ortodoxas, tal vez no quiero utilizar el término radicales porque no todos se comportan del mismo modo, pero desde algunas interpretaciones, las tierras que en algún momento estuvieron bajo dominio del Islam tienen que ser administradas por musulmanes. En este caso, el hecho de que exista un Estado no musulmán que gobierne tierras que en algún momento estuvieron bajo control musulmán, para algunos es una afrenta religiosa, ¿verdad? Y a partir de ahí es que se ha hecho este tipo de manifestaciones. Menciona así con mucha razón el tema de los sistemas de defensa de Israel. Sí debo señalar que la cúpula de hierro, a pesar de toda la fama que se le ha hecho, lo cierto del caso es que cúpula de hierro se utiliza únicamente para ataques de misiles de corto alcance o cohetes, ¿verdad? Como los que pueden lanzar, por ejemplo, Hezbollah o los que puede lanzar Hamas por el tema de las distancias y de lo corto de los recorridos. En el caso de lo que lanza, en este caso Irán, en su mayoría son misiles teledirigidos, en algunas posibilidades incluso misiles hipersónicos, que logran atravesar algunas de las capas de protección, porque Israel tiene 4 capas de protección para evitar de que caigan dentro del territorio israelí, pero aún así, digamos, no es infalible, y si se satura el sistema de alguna manera también podría eventualmente poner en riesgo a la población, ¿verdad? Lo que tal vez ha resguardado un poco a Israel y que aún así han habido muertos civiles ha sido la existencia de búnkers y de zonas donde los civiles se pueden proteger, pero de nuevo, esto no ha sido, digamos, infalible y siempre se han contabilizado civiles que han muerto en el proceso. Igual, por supuesto, que posiblemente han habido civiles muertos del lado iraní, pero que por una cuestión de imagen, la prensa iraní no lo presenta con tanta fuerza. Mire, de pronto un análisis o una conclusión bastante fuerte sobre esto, pero la radicalización de algunos aspectos religiosos ha llevado a estas guerras que para muchos son sin sentido y para otros pues terminan siendo víctimas en medio de determinaciones de personas que tienen a su mando o a su cargo capacidades bélicas. Hablemos sobre Estados Unidos. La posible intervención de Estados Unidos en esta guerra, ¿qué puede cambiar? Bueno, Estados Unidos se sumará siempre y cuando logre, digamos, un beneficio a largo plazo. Y Estados Unidos, así como otras potencias dentro de la región, lo que están buscando es estabilidad. Y en este sentido, cuando hablo de estabilidad, no necesariamente quiere decir de que sea algo beneficioso para todos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una manera bastante egoísta, que sea una estabilidad funcional para los intereses, en este caso, de los Estados Unidos y de otros actores. Estados Unidos se va a meter única y exclusivamente si la situación se sale de las manos y empezamos a ver, digamos, una agresión a otro nivel que pueda eventualmente poner en riesgo a su aliado más importante, que es Israel. De hecho, incluso se ha hablado de movilizaciones ayer de aviones tanque, ¿verdad? Que son los que se utilizan para cargar casas para cuando hay operaciones importantes desde Estados Unidos, que se movilizaron hacia Europa, pero de Europa al Medio Oriente es cuestión de horas para que pueda llegar alguna comitiva de aviones estadounidenses. Estados Unidos se va a involucrar única y exclusivamente si el asunto escala más allá. Por el momento solamente se han involucrado para tratar de derribar algunos misiles o algunos drones que puedan golpear zonas sensibles dentro de Israel, pero nuevamente acá la participación de un país como Estados Unidos siempre va a estar supeditado a los intereses que este pueda tener, que principalmente es lograr, digamos, algún tipo de beneficio o una estabilidad conforme a sus propios objetivos, ¿verdad? Los objetivos de Estados Unidos dentro de esta zona son tanto geoestratégicos como también, por supuesto, de influencia y de control de algunos recursos estratégicos. Obviamente, no podemos limitarlo
únicamente a un factor de recursos estratégicos, pero es un tema bastante importante. Hay que también comprender desde alguna perspectiva que Irán está, digamos, visualizándose de que pueden ir a una guerra de largo plazo, ¿verdad? Algo que a Israel no le convendría lo suficiente, aunque al mismo Irán tampoco le conviene mucho, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, un gran desgaste económico por parte de Irán al tener que utilizar misiles de largo alcance, en algunos casos, que salen mucho más caros que algunos de los misiles de corto alcance que Israel pueda utilizar. Y en este caso, Irán está muy limitado en cuanto a la forma en la que puede atacar a Israel, porque, por ejemplo, el sistema aéreo de Irán es un sistema bastante obsoleto que no se actualiza desde finales de los 70s, en comparación, por ejemplo, con el gran sistema aéreo que tiene Israel y que los ha hecho, por ejemplo, recibir ataques incluso a plena luz del día. De hecho, lo vemos tan así de que Irán la mayoría de los ataques los hacen de noche para evitar también de que sean detectados fácilmente las zonas desde las que hacen lanzamientos, pero sí queda muy claro de que Irán, en cuanto a las coordenadas que tiene para poder atacar, ya tiene medidos algunos lugares que pueden ser importantes para el tema de Israel, por ejemplo, refinerías, ¿verdad? En el caso de Haifa, o algunas posiciones de ministerios dentro de Israel que pueden ser también bastante importantes, y esto, digamos, va a mantener esa tónica de envíos y de contraenvíos de un lugar, de un país hacia el otro. Sí, mire, usted lo decía ahorita también, si bien Irán e Israel han tenido varias tensiones, ¿qué lo hace diferente hoy? Hemos hablado de la historia del conflicto de Oriente Medio, en donde Irán e Israel siempre han estado en esa distancia, en esa confrontación, pero teníamos de pronto a terceros, teníamos ejemplo lo que sucede en Gaza, teníamos otro tipo de conflictos que estaban relacionados directamente con Israel con participación de Irán, pero esta vez es una confrontación directa. ¿Es distinta a la que se ha vivido en las últimas décadas? Sí, es de hecho el momento más tenso en la historia de los enfrentamientos entre Israel e Irán, ¿verdad? Obviamente, sacando la situación, por ejemplo, de octubre del año pasado y de febrero del año pasado, donde hubo lanzamientos de misiles de un lugar hacia el otro, hackeos, golpes a puntos específicos y demás, esta ha sido la situación más tensa. ¿Qué ha cambiado? En primer lugar, el elemento de que para Israel, Irán no puede, digamos, hacerse con el control de armas nucleares. Las sospechas de que Irán ya puede estar en un momento crucial para desarrollar este tipo de material bélico que pueda ser utilizado. Y hemos visto incluso de que gran parte de los ataques que ha hecho Israel ha sido obviamente contra centrales nucleares, ¿verdad? Tratando de no golpear directamente las zonas sensibles de las centrales nucleares, sino tratando de dejarlas fuera de uso para evitar de que se siga, digamos, enriqueciendo uranio al porcentaje que se requiere para uso bélico. Y por el otro lado hemos visto también la destrucción de zonas industriales en la parte armamentística para evitar también el desarrollo de misiles y de material balístico, que es uno de los grandes elementos dentro de lo que se denomina la triada nuclear. Obviamente no está completa dicha triada porque le faltan submarinos nucleares y le faltan bombarderos, pero con el hecho de que ya tengan lanzaderas y que tengan misiles de largo alcance con posibilidades nucleares, ya esto podría ser un gran riesgo, no solo para Israel, sino para otros actores dentro de la región. Mire, voy a ir cerrando esta entrevista, pero quiero hacerle una pregunta clave. ¿Tendremos que acostumbrarnos en el mundo y los mismos habitantes de ese territorio a estas guerras, a estos conflictos? Ya van varias décadas, lo decía uno de nuestros invitados, desde el 48 aproximadamente, Israel vive procesos de conflicto, de guerra, pero ¿vamos a seguir así? Bueno, yo creo que la pregunta es muy retórica en cuanto a la respuesta, ¿verdad? Depende de quién te lo diga, te podría decir que sí o que no, pero existe también la posibilidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo o por lo menos llegar a un punto donde no haya tanta agresión. Por ejemplo, tenemos el tema de los acuerdos de Abraham que se firmaron en el año 2020 entre Israel y países del Golfo, lo cual nos demuestra, Luisa y televidentes, de que existe la posibilidad de cambiar un poco la dinámica del Medio Oriente, pero se requiere que haya interés.
de las partes para poder llegar, digamos, a algún tipo de acuerdo. Hoy hablamos de Irán, Israel, ayer hablábamos de, no sé, de Yemen contra una coalición árabe, Siria, hemos hablado de una región en constante tensión. Lo cierto del caso es que sí se puede tener otro tipo de realidad, aunque suene ilusorio, pero se requiere de mucha voluntad por parte de los actores que están involucrados dentro del asunto. También hemos hablado aquí en Noticias Caracol de la guerra India-Pakistán, es decir, son muchas de las que hoy se viven, usted ya lo decía, al menos en este sector de Oriente Medio, con una base de temas religiosos, de ideologías. En Ucrania y en Rusia pues es un tema territorial, en otros será una cuestión política, pero sin duda son guerras que además han afectado a millones de personas que habitan estos territorios. Una reflexión final sobre esta guerra entre Israel e Irán. Muchas personas que habitan territorio de Israel, incluso territorio de Irán, no pueden definitivamente salir. Es decir, hay muchos mensajes de personas que viven fuera de Oriente Medio que dicen como, bueno, ¿y por qué no salen si están en medio de una guerra? Expliquémosle, ya lo hemos explicado desde los testimonios, pero expliquémosle también desde el análisis a estas personas por qué es tan difícil migrar, por qué es tan difícil un exilio en este proceso o en esta guerra que se está viviendo hoy. Bueno, dependiendo de quién, ¿verdad? En el caso de Israel, llamar a un exilio, ¿verdad? Lo que menos los israelíes quieren. Ha sido muchos años de tratar de luchar por este proceso de autodeterminación de los judíos principalmente. Por lo tanto, un proceso de migración no está contemplado. Obviamente no faltará quien decida migrar e irse a vivir a otro país, ¿verdad? Como se ha hecho anteriormente. En el caso de los iraníes, pues depende. Yo creo que en el caso de Irán no hay un riesgo necesariamente de destrucción a Irán, no hay un llamado a destruir a Irán como insistentemente sí ha habido un riesgo de destrucción hacia Israel y un llamado, digamos, incluso podríamos denominar genocida por parte de las autoridades iraníes a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de los judíos, por más que se haga este llamado para abandonar el territorio, lo cierto del caso es que han sido más de 70 años en los cuales los judíos se han mantenido ahí firmes y han tratado de desarrollarse a lo largo del tiempo. Y en el caso de los iraníes, es el régimen que de alguna manera incluso ha incendiado la región, porque esto no es un conflicto que se haya desatado la semana anterior. O sea, Irán tiene décadas de estar llamando a una destrucción a Israel y patrocinando organizaciones proxy para intentar lograr por lo menos desestabilizar. Entonces, los iraníes como ciudadanos, salvo en este momento de tensión, pueden estar seguros de que la idea no es destruir a Irán, sino definitivamente lograr, digamos, hacer tambalear un régimen que ya de por sí los reprime bastante en algunos aspectos. Yo creo que por ahí pasa más o menos la situación actualmente y creo que lo que podamos tener los próximos días nos va a demostrar hacia dónde, digamos, este elemento que se puede denominar la cabeza de la serpiente, como lo es Irán, puede definitivamente ser cortado y tengamos un nuevo paradigma dentro del Medio Oriente, pero en realidad vamos a ir analizando el día a día porque esto, digamos, es una situación que se tiene que ir desarrollando de a pocos. Sí. Mire, a nuestro analista Brian Acuña, especialista en conflictos de Oriente Medio, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo, por su explicación. Me quedo, por supuesto, con varios apartes. Irán habla de una destrucción a Israel, Israel en defensa pues ha actuado. Sin embargo, los muertos de estos últimos 4 días han estado más en territorio iraní que en Israel, 200 o más de 220 muertos en Irán y cerca de 30 en Israel, pero además la posibilidad, si encuentra a Estados Unidos algunos beneficios a largo plazo de meterse en esta guerra entre Israel e Irán y por supuesto la desventaja que hoy tiene Irán, pese a que se hable de unas capacidades nucleares que hoy tiene especialmente en su capacidad de defensa aérea. También sobre un conflicto que puede continuar debido a la radicalización de algunas posturas, ideologías
especialmente religiosas, en Oriente Medio y entre estos dos países que durante décadas han vivido grandes tensiones, pero que sin duda esta, al tratarse de una tensión y una confrontación directa, está siendo la peor, especialmente para los habitantes de estos territorios. Gracias a nuestro especialista invitado, Brian, por estos minutos aquí, repito, Noticias Caracol en vivo. Con mucho gusto, estamos a la orden.